Cada Semana Santa, cada Viernes Santo en Jerusalén, la milenaria Jerusalén reúne a miles de peregrinos dispuestos a recorrer los 600 metros de lo que se conoce como la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro. Las 14 estaciones del Vía Crucis establecidos por el cristianismo desde la proximidad de lo que se conoce como la Puerta de los Leones hasta la Basílica del Santo Sepulcro, que también alberga el Gólgota, el lugar en el que la tradición cristiana indica que Jesús fue crucificado. Cada Viernes Santos es diferente, y es diferente, entre otras cosas, en los últimos años, por el impacto de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Eso ha limitado fuertemente la cantidad de peregrinos y de turistas que anualmente visitaban y empiezan ahora a regresar cada Semana Santa en el caso de los cristianos y en cada una de las celebraciones de los rituales del Islam y también de la religión judía. Frente a la Puerta de los Leones, en la Ciudad Vieja en Israel, esta puerta y esta muralla, construida en el 1500 por Soleimán, tiene una historia. Soleimán soñó que iba a ser devorado por un grupo de leones y decidió extender la Ciudad Vieja y construir una nueva muralla. Y construyó también esta puerta. Los símbolos que la rodean, los leones, reflejan aquel sueño de Soleimán, uno de los ocupantes hace 500 años de la histórica ciudad de Jerusalén. Por aquí se entra y en pocos metros más estaremos en la Vía Dolorosa, en el Vía Crucis, nada menos que un Viernes Santo. Allá vamos. Ya estamos en la Ciudad Vieja. Estamos caminando por calles que tienen una larga historia, que han sido transformadas a lo largo del tiempo. Una ciudad de 3000 años que se ha reconvertido, que ha sufrido invasiones, ha sufrido distintos tipos de cambios. Esta mañana estamos atravesando una de las calles del mercado hacia la Vía Dolorosa, que cruza una parte del barrio árabe. La Ciudad Vieja dividida en 4 barrios. Esos 4 barrios son el barrio armenio, el barrio judío, el barrio árabe y el barrio cristiano. Hay que poner mucha atención para saber exactamente en qué barrio está cada uno. Hay detalles que obviamente lo indican. Es un mercado, típico mercado de Oriente, lleno de gente, aún en esta época en la que hay menos turismo por los conflictos y la guerra desatada en contra de Hamás. Un lugar más que significativo aquí, estrictamente aquí comienza la Vía Dolorosa. Aquí estaba la fortaleza en la que Jesús fue juzgado y condenado a la cruz. Hoy es un complejo de los padres franciscanos. Vamos a ingresar muy respetuosamente. Estamos en la 5ª estación del Vía Crucis. En este lugar, la tradición indica que Jesús apoyó su mano en su camino hacia la cruz. Los peregrinos hacen lo mismo, apoyan su mano, apoyan un crucifijo para dar testimonio de su fe. Vamos a hacer lo mismo. Uno tras otro, las personas, los misioneros, van dejando allí la impresión donde la dejó, según dice la tradición, Jesús en su Vía Crucis. La Vía Dolorosa sube ahora por lo que se conoce como el barrio árabe hacia el Gólgota. Jesús fue, de acuerdo a la tradición, crucificado en el Gólgota porque es en un lugar elevado y servía de
horroroso ejemplo para impartir temor por parte de los romanos a quienes desconocían su ley. Las excursiones turísticas y las misiones de peregrinos se mezclan entre los guías y los pastores de las distintas iglesias cristianas y naturalmente católicas en los lugares del Vía Crucis. El Vía Crucis y el Santo Sepulcro fueron establecidos como lugar aquí en Jerusalén hacia el siglo IV por Helena, la madre de Constantino, del emperador Constantino, el primer emperador cristiano. Helena vino a Jerusalén y encontró el Gólgota y el lugar del Santo Sepulcro, donde hoy se levanta una catedral basílica que preserva esa decisión y preserva también para los cultos cristiano y católico ese lugar santo. También definió la Vía Dolorosa, que sin embargo recibió algunas modificaciones porque a lo largo de 2000 años la traza de la ciudad vieja de Jerusalén sufrió distintas modificaciones y hoy estamos incluso unos 15 o 20 metros por encima de las calles que quedaron enterradas debajo de las actuales calles de piedra, que conservan, sin embargo, el mismo misterio, el mismo estilo, las piedras amarillas que hacen de Jerusalén la ciudad de oro. Estamos casi a las puertas del Santo Sepulcro, casi imposible ingresar por la multitud. El Vía Crucis de los Viernes Santo aquí en Jerusalén es una experiencia inolvidable, muy difícil de describir con palabras. Un encuentro con la espiritualidad de miles de personas, de distintos credos cristianos, católicos, de todo el mundo. Gente que vive en la religión con intensidad. También de turistas, de viajeros, que vienen por la curiosidad simple del conocimiento. Todos mezclados en callejuelas estrechas, apretados, comprando cosas, rezando, cantando, viviendo con intensidad un día singular, especial, del cristianismo y también, ¿por qué no decirlo?, del mundo entero. En Jerusalén, aquí a muy pocos metros del Santo Sepulcro, el Muro de los Lamentos, uno de los lugares sagrados del judaísmo, y muy cerca las mezquitas del culto musulmán. Las tres religiones monoteístas concentradas en muy pocos metros, en miles de años de historia, en enfrentamientos y también en encuentros. Todavía lejos de las multitudes que en otros tiempos llegaban a Jerusalén para Semana Santa, la Semana Santa de 2025 en la ciudad vieja de Jerusalén reunió a varias iglesias del culto cristiano en relación al Vía Crucis que tradicionalmente se concelebra los Viernes Santos. Así es que este año pudieron verse a las iglesias ortodoxas griega, armenia, rusa y de otras iglesias cristianas de Oriente que tenían delegaciones y transitaron los 600 metros que van desde la Puerta de los Leones, muy cerca de la primera estación, hasta el Santo Sepulcro. Lo concreto es que en general los católicos occidentales, europeos, americanos, fueron nuevamente los grandes ausentes. Solo pudo verse allí alguna delegación de Brasil y alguna otra delegación de España, pero no mucho más. Este año todavía la consecuencia de la guerra en Israel, entre Israel y Gaza, entre Israel y Hamás, se mantiene y limita fuertemente la cantidad y la presencia de peregrinos en la ciudad vieja de Jerusalén. Estamos en Belén, un sitio santo para la cristiandad, para el catolicismo, un lugar también muy comprometido desde la guerra del 7 de octubre del 2023 por la caída vertical de la cantidad de turistas y sobre todo de peregrinos que habitualmente llegaban a este lugar donde la tradición cuenta que nació Jesús. Es bastante complicado llegar a Belén en estos tiempos, sobre todo por la guerra. Hay 3 accesos desde Jerusalén
y solo uno está habilitado para que los palestinos puedan cruzar a territorio israelí, esto es a Jerusalén, para ir a trabajar. Se han restringido notablemente la cantidad de permisos de trabajo que antes le daban vitalidad laboral a esta zona de Cisjordania, en el mismo límite con Israel. Vamos a entrar a la Basílica de la Natividad, donde la tradición cuenta que nació Jesús, aquí en Belén. Estamos en la Iglesia de la Natividad, la iglesia más antigua del mundo. Aquí, debajo del altar, se encuentra la gruta en la que la tradición católico-cristiana indica que nació Jesús. También el pesebre, muy pocos metros, que lo albergó en sus primeras horas de vida. La iglesia aquí está en manos de los católicos ortodoxos. Al lado, la iglesia de Santa Catalina está a cargo de los católicos del convento de San Francisco. Vamos a ingresar a la gruta en la que José y María llegaron, según la tradición católica, para cumplir con el trámite impuesto por el Imperio Romano del censo. Y aquí nació Jesús, en Belén. José tenía que venir desde Nazaret, donde vivía con María, aquí a Belén, porque él había nacido en Belén y era descendiente en línea directa del rey David. Eso lo obligó a hacer más de 170 kilómetros con María embarazada, casi a punto del nacimiento de Jesús. En la Ciudad Vieja, como se sabe, desde hace miles de años, conviven las tres grandes religiones monoteístas. Muy cerca de ahí, en Belén, la ciudad vecina, apenas 8 kilómetros del centro de Jerusalén, está otro de los grandes centros religiosos de Israel. Allí, en Belén, nació, según la tradición cristiana, Jesús, en un pesebre, en un humilde pesebre de Belén. La familia de José y de María habían concurrido a Belén para un censo encargado por los gobernantes romanos. Allí nació Jesús. Es otro de los grandes lugares de peregrinación cristiana y es también otro de los lugares fuertemente comprometidos por el impacto de la guerra entre Israel y Hamás. Es ahora mucho más difícil entrar y salir de Belén yendo desde territorio israelí, sobre todo para los palestinos que normalmente no pueden o se les hace muy difícil volver a entrar a territorio israelí, y además ha mermado considerablemente la cantidad de peregrinos y de turistas que en otras épocas llegaban de a miles y miles a la Basílica de la Natividad, el lugar, la iglesia milenaria, la iglesia cristiana más vieja del mundo, más antigua del mundo, llegan año tras año para celebrar allí la Navidad. Ahora son relativamente pocos. Como ocurrió en la Semana Santa en Jerusalén, también en Belén se nota, se siente, se percibe el impacto que tiene la merma significativa de peregrinos con motivo de la guerra.